¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Tal vez algunas personas ya me conocen, otras personas por primera vez. Estamos aquí, como dice David, en la segunda versión, vamos a decirlo, edición, ¿no? Anual de esta revisión por el tema de Lima, ¿no? Y que es importante, hemos estado viendo las diversas ponencias anteriores para que vean la riqueza que tiene nuestra ciudad. Pero también hay que tocar un tema que quizás pasamos de largo y que sería bueno recordar también como parte de nuestra herencia, ¿no? De la ciudad de Lima. En realidad Lima es la ciudad de todos, ¿no? Ya no hay una Lima propia para limeños porque ya somos una mezcla de diversas formas de pensar, de culturas, ¿no? De muchos tipos o estilos, tal vez también arquitectónicos o constructivos, o formas de pensar, la idiosincrasia, las cosmovisiones. Pero ya lo que hay que tener presente siempre. Lima, antes de su fundación, ya existía vida en el Valle del Rímac. No, no es que vinieron españoles, pusieron la bandera, la picota y ¡fum! Apareció todo Lima. Ya como un lugar, ¿no? Habitable, usado. eh, Lima ya tenía una historia prehispánica muy antigua. Estamos hablando de cientos y cientos de años antes de la fundación española, que si no hubiera sido por todo ese crecimiento, esa aparición de estas sociedades y civilizaciones previas a la fundación de Lima, no tendríamos la Lima de hoy. Así de simple. No existirían todos los distritos donde están ustedes. Tal vez algunos están en Lima, otros están en alguna otra parte del Perú, o tal vez a nuestros amigos que estén en el extranjero. Al fin y al cabo, Lima viene a ser una sucesión, ¿no? La Lima virreinal viene a ser una sucesión, una continuación de lo que viene a ser la Lima prehispánica. Y eso es lo que pretendo ahora en esta ponencia, ¿no? Y gracias a David y al instituto por permitirme, ¿ok? Ser parte y les voy a hablar a ustedes de el legado arquitectónico prehispánico de la Lima, pero la que tenemos hoy. Y es una Lima que a veces nosotros pasamos de largo y solo estamos mirando lo más tangible, ¿no? Edificios, casas, casonas, palacios, iglesias y la arquitectura también moderna y contemporánea. Pero a veces pasamos por lugares y decimos comúnmente, es una huaca, y pasamos de largo, ¿no? Porque está enrejada, porque está abierta, no tienen cuidado, ¿no? Algunas municipalidades no se encargan, el Ministerio de Cultura, un saludo a la bandera, nada más, ¿no? Un muro azul que han visto, ¿no? Dice zona arqueológica, bla, 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 y pues se acabó. Y sigue siendo parte de la indiferencia colectiva. Pero es gracias a este legado prehispánico, y si me remonto en el tiempo, hablamos de miles y miles y millones de años atrás, miles en realidad, no millones. El poblamiento de América se da, ¿no? Ustedes saben que todo estaba en un solo continente, y esto permite que luego cuando aparece el ser humano en el África, tiene que empezar a migrar, y el último lugar donde va a llegar es América Latina, por lo general, ¿no? Entonces, tenemos personas que van a venir de otra región con otras características humanas, físicas muy diferentes, ¿no? Que se tienen que adaptar a esta región, sobre todo a la región andina. Alturas, climas, temperaturas, fenómenos naturales y demás, que no ocurre en Asia, que no ocurre en China, que no ocurre en Japón, que no ocurre en Corea, que está de moda. No, es diferente, ¿no? Entonces, esa habilidad de este ser humano se tiene que adaptar al entorno y tiene que empezar a vivir y sobre todo a construir. Porque al fin y al cabo el planeta Tierra, nuestra casa, es un lugar en donde tiene diversos tipos de topografía, de geografía, de climas y demás, y nuestro país es muy rico, ¿no? Obviamente los demás países del mundo también tienen su riqueza natural, pero Perú tiene la mayoría de climas que hay en el planeta. Y también tiene las tres regiones principales que es costa, sierra y selva. Y este personaje, este ente, este humano, va a tener que adaptarse a todas estas regiones, ¿no? Tenemos un desierto tan árido como el Sahara, como Dubái, ¿no? Como Mongolia, ¿no? Y uno ve esta imagen, por ejemplo, esta imagen que ustedes están viendo aquí, ese es el desierto de acá de la costa peruana. Esta imagen es de acá.
¿Ok? Entonces tenemos esta imagen, tenemos esta región, tenemos el mar que tuvo que dominarse. El mar no es fácil de dominar, ¿no? A veces nosotros estamos plácidamente en la playa mirando al mar y solo los aventureros o los que tienen mucho valor pueden ingresar al mar y dominarlo, ¿no? Haciendo deporte o haciendo la famosa pesca. Pero más allá de eso, también era un territorio inhóspito para estos pobladores, ¿no? Y acá tenemos la confrontación de esos dos mundos, ¿no? Una zona desértica, totalmente inerte, y una zona totalmente fértil del mar. Nos vamos construyendo en nuestra cabeza el espacio geográfico que este ser humano que venía de otro lugar empezaba, ¿no? A poder contrastar. La región andina es igual también. Grandes cerros, los apus, las cordilleras, y también tenían que dominar el cerro, las alturas, contrarrestar el tema de los huaicos, que ahorita estamos en temporada. Si todo el mundo pusiera andenes en muchas regiones o se mantuviera los antiguos andenes, no va a haber huaicos, porque era una forma de ganar terreno al cerro, no solamente por un tema agrícola, sino también por un tema de contención. Y se dominaba, miren esas pendientes y demás, ¿no? No había imposibles. Ahora, la fauna también era importante, ¿no? Si ustedes ven ahí qué animalito, todo el mundo sabemos que es una vicuña, ¿no? Los camélidos, que van a servir como animales de carga y también de alimentación. Y pues en la sierra tenemos estas imágenes, ¿no? Esto no es sacado de Suiza ni de otro lugar de Europa. Esto es el Perú. Tremendas moles de roca, con nevados en las partes altas, con grandes lagos o cochas que forman parte de un mundo místico, ¿no? En el Ande. Ustedes van y viajan y dicen, hoy siento una presencia positiva, ¿no? Que siento las energías y demás. Eso no es un tema esotérico, en realidad existe eso, ¿no? Y esto maravilló al personaje que vino de otro continente, ¿no? Una dualidad, la riqueza y la fertilidad que tienes en un lago, un río, y en la otra parte inerte, que es una roca tremenda que sale de la tierra y que van a ser unos dioses, ¿no? Que vienen a ser los sapos. También la selva, que es todo un conjunto de sonidos, de ruidos, de colores y demás, totalmente difícil de poder conquistar hasta el día de hoy. Solo pocas civilizaciones o ciudades se desarrollan ahí. Por lo demás, nuestra preciosa selva peruana, esta es la selva baja, esto es Perú por si acaso, no es Brasil ni otro lugar, es todavía indomable y poco conocida. Y eso también va a generar en la persona, no en el poblador, una forma de ver el universo diferente, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto? Tal vez por el chat lo puede poner, ¿no? Esto es una belleza que está en Cusco, que viene a ser las salinas, ¿no? De Maras, la sal de Maras, y miren todo el entretejido que hay, ¿no? El poblador va armando estos pozos para secar la sal y se forma toda una trama, ¿no? O acá, por ejemplo, en Cusco también seguramente habrán visto o conocerán, ¿no? Estos andenes circulares que sirven como un laboratorio agrícola, ¿no? Para poder ver a qué pisos pueden crecer ciertas plantas. El poblador andino prehispánico es un ser muy inteligente, por si acaso, y seguimos siéndolo los herederos, todos nosotros. Hay que tenerlo presente, ¿no? Porque siempre hemos pensado desde que hubo la conquista o invasión o como quieran llamarlo, no somos capaces de hacer nada. En realidad sí somos, que nos han hecho creer que no podemos hacerlo, que eso es otra cosa. Claro que podemos hacer. Todas estas maravillas que ven acá es hecho por manos prehispánicas peruanas, sobre todo con el intelecto y la ingeniería y el diseño, ¿no? Y tenemos también esto aquí, ¿no? Los grandes zonas agrícolas ya en la costa, ¿no? Entonces se dan cuenta, todo esto que se ve en la geografía, el ser andino lo va a plasmar en la cerámica, en la textilería, como ven ese manto, en la arquitectura, ¿no? O en diversas expresiones artísticas, porque el poblador prehispánico siempre ha sido una persona muy observadora, muy analítica, y lo que veía lo plasmaba, que es algo que con el tiempo le hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces, tal vez algunos han escuchado los tres reinos o mundos, ¿no? El Kai, el Hanan y el Uku, que van a marcar también la vida de estos pobladores. Y de ahí se plasma en el tema arquitectónico, ¿no? Arquitectura escalonada, pirámides, que van a ver en varias partes, ¿no? También altares, siempre va a existir altares en nuestras zonas prehispánicas, en nuestras zonas arqueológicas, ¿no? Alguna deidad, como por ejemplo Pachacama. Está cerquita nomás, siempre le digo a David, ¿no? Es un lugar interesante para explorar, ¿no?
muchos altares, muchas zonas arqueológicas, varios pequeños palacios, hay un oráculo también ahí, toda una historia. Las huancas, que son estas grandes piedras que pueden ser límites o también elementos que conectan la tierra con lo divino, ¿no? Por ejemplo, la estela de Raimondi, que es una de las huancas, perdón, más bonitas que hay, ¿no? Y plazas que van a encontrar tal vez, ¿no? Si ustedes van a Caral, por ahí lo van a poder encontrar. Y Templo Zenú, que también es un tipo de arquitectura que está presente en Lima. Está dentro de la ciudad metropolitana, pero a veces no lo podemos identificar o está a punto de desaparecer. Y eso es lo que yo quiero mostrar ahora. Este contraste de lo que existía y de lo que hay en día, ¿no? Con algunos ejemplos, ¿no? Si hablamos de Caral, felizmente Caral todavía está consolidada. A pesar de las invasiones por terrenos que existe, se sigue defendiendo la zona arqueológica y se sigue trabajando en investigación. A pesar de que es de una etapa precerámica, ¿qué quiere decir? De una etapa en donde la cerámica no existía, que nunca se le llegó a hacer la cerámica en esos años. Esta arquitectura que ustedes ven acá es hecha por manos peruanas prehispánicas. Todo un trabajo en la mente, plasmado los espacios y los recorridos en piedra y barro. O sea, eso es diseñar, ¿no? Tanto como se hizo que estamos hablando en el 3000. Las pirámides se levantaban, Caral se estaba levantando. ¿Cuál es la diferencia? Solamente la distancia. La capacidad cerebral, ¿no? Inventiva y de diseño es la misma, ¿no? Algunas imágenes, tal vez algún día vayan a Caral y han visto, ¿no? Desde el suelo no se ve mucho, ¿no? De la parte aérea sí. ¿Ok? También tenemos, por ejemplo, Áspero, ¿no? Que pertenece a la civilización Caral, ¿no? Caral todavía no es cultura, ¿no? Poco a poco ya irá avanzando, ¿no? Bichama también que tiene la misma morfología arquitectónica, ¿no? Se encuentra esculturas o figurillas de barro. Paraíso en Lima, por ejemplo, ¿no? No sé si alguien conoce por ahí San Martín de Porres, ¿no? Hay una zona arqueológica que felizmente todavía se ha salvado, porque hace 10 años atrás, me parece, creo que sí, vino un montacargas y se levantó varias de estas pirámides, desapareció, el alcalde no dijo nada, nadie vio nada, felizmente se salvó una de estas, que hasta el día de hoy los arqueólogos siguen estudiando e investigando, importante, ¿no? Está entre San Martín de Porres y el Callao. Y ahí se puede ver, miren desde la parte aérea, ¿no? Con un dron. Todos esos espacios, esos recorridos, ¿no? Esos movimientos que hay y que permiten que uno pueda tratar de entender esto, ¿no? Con nuestra mente occidental no podemos entender esto. Tenemos que entrar en un mundo del pasado para saber por qué se hacían estos espacios o recorridos, pero eso es una historia muy larga que ya se explicará en algún momento. Y bueno, ahí está el sistema constructivo, las chicas, por ejemplo, que pueden ver ahí, ¿no? Que eso permite que ahora que están los temblores de moda y los terremotos, permitía que estas estructuras se mantuvieran en pie. Por eso es que, si Dios no quiere, pero debemos estar preparados frente a algún movimiento sísmico muy fuerte. Créanme que Lima actual, como dice el IGP, quizás el 70% pueda ser afectado y les apuesto que ninguna zona arqueológica se va a caer porque está bien construido, ¿no? Los pobladores entendían el terreno, sabían de sismos y terremotos, y eso les llevaba a crear cosas para que no se pueda ceder los palacios y los templos, ¿no? Tenemos acá Bandurria, por ejemplo, igual, ¿no? Plazas circulares hundidas. Y se hacen muchas actividades hoy en día que conectan a la población con la zona arqueológica. Y acá hay algo que yo quiero resaltar. Voy a tratar de condensar toda la información que quiero mostrar para que no se alargue el tiempo. No solamente es una cuestión de restauración lo que se tiene que hacer en cualquier nivel cultural de nuestro país, sino hay que buscar que la persona se pueda conectar con ese elemento que ha sido consolidado y restaurado. De nada sirve tenerlo bonito y bello y todo. Hay que ponerle un vidrio y nadie lo toca. Dice, no, no, no toquen la huaca, dice, ya está, ya listo. Eso no va a servir de nada porque con el tiempo se va a degradar, va a volver a caer en desuso y habrá que hacer otra rehabilitación o restauración. Pero cuando tú le haces entender al poblador o al visitante de que ese elemento forma parte de tu entorno, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, se hace, por ejemplo, en Paraíso, el Inti Raymi. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver el Inti Raymi con la Huaca Paraíso? Huaca Paraíso no es de la época inca, ¿no? Y el Inti Raymi se hace en junio y es ¿no? Una fiesta del sol y demás. Sí, pero el sol era un dios que estaba presente en todas las culturas prehispánicas. Y el Inti Raymi es una festividad que se realiza constantemente y es común, incluso se realiza fuera del Perú,
Muchos peruanos, las colonias peruanas en otros países con orgullo hacen su Inti Raymi, su Yunza, el Señor de los Milagros y demás costumbres, a pesar de que no están ahí, porque es parte nuestra, ¿no? Y eso ayuda a conectar a la persona con lo que está ahí, ¿no? Hacerle entender que cómo funciona, ¿no? Ahora, los templos según hay varios, ¿no? Por ejemplo, se tiene Paraíso, que está cerca, ¿no? Hoy día, bueno, es una chacra, está ahí, al menos se conserva, ¿no? En parte, ¿no? Y uno lo ve de lejos, dice, bueno, es un cerro, ¿no? Pero en realidad es adobe, piedra, ¿no? O la Florida, por ejemplo, si hay hinchas de cristal, ¿no? Hoy día saben que la Florida, la parte interna de este templo forma parte del Club Sporting Cristal, ahí se puede ver, ¿no? Las canchas de entrenamiento y por un lado está el montículo, ¿no? Escalonado del templo en U. Huacoy en Caraballo igual, hoy día Huacoy ya pues está invadida, vamos a decirlo, en viviendas, se ha hecho todo un crecimiento urbano y en realidad ya forma parte de la ciudad. Garagay es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Si conocen ustedes la avenida Izaguirre en Los Olivos, ¿no? Tenemos esta tremenda zona arqueológica monumental que casi parece una montaña, ¿no? Y que con el tiempo ha ido perdiéndose, pero ha tenido grandes e importantes aportes, sobre todo con iconografía, ¿no? Que es algo muy difícil de encontrar en Lima por el crecimiento urbano. Incluso le pusieron una torre de alta tensión pensando que era un cerro. Felizmente ya lo quitaron, ¿no? Pero también es un templo muy importante. Y es tan grande que no nos damos cuenta, ¿no? Ahí se puede ver la envergadura. Ahora, la cultura Lima es nuestra cultura más antigua que tenemos. Y en la cultura Lima hay muchas huacas en Lima que pertenecen a esta civilización, ¿no? Si no fuera por la cultura Lima, eh, no existirían los distritos. ¿Por qué? Porque la cultura Lima hace los canales de irrigación, por ejemplo, como el Guatica, ¿no? Que son los principales, o el Sulco o el Surco, y eso amplía la frontera agrícola, áreas verdes, casas, vida, vegetación, ¿no? Y eso se va ampliando, yendo por diversos lugares. Las grandes avenidas forman parte de canales prehispánicos, Brasil, Salaberry, Javier Prado, Canadá, Paseo de la República y un montón, ¿no? Que hoy día ya son grandes vías, por ahí van a ver que hay una sequía por debajo, ¿no? Entonces ahí está presente el aporte prehispánico de la cultura Lima, ¿no? La cultura de los adobitos, que siempre digo. El sistema de adobitos de ladrillos pequeños que parecen un libro, ¿no? Un librero. Y hay pues Huaca Culebra, Huaca Trujillo, que está en Huachipa, por ejemplo, que todavía no ha sido revisada. Catalina Huanca, lamentablemente ATE, ¿no? El alcalde o los alcaldes que han pasado permiten esto, ¿no? Está totalmente rodeada por una arenera, es un lugar donde se sacan materiales de construcción y la pobre Huaca está tambaleando ahí a la espera de que alguien pueda ayudarla, ¿no? Hay un litigio ahí todavía judicial que todavía no se arregla entre el Estado y el dueño, la persona que se ha apropiado de esta zona, ¿no? Con el tiempo. Recuerden que ha sido haciendas y las haciendas se han ido dividiendo, dividiendo y demás, pero antiguamente no había normas que protegieran el patrimonio, lamentablemente. Puyana es otro claro ejemplo. Todo el mundo ha pasado quizás por Miraflores y ha visto esta maravilla de zona arqueológica que se mantiene gracias a una buena gestión y sobre todo el apoyo de los visitantes, ¿no? Eh, Bien, acá cómo se mantiene o contrasta con el entorno, ¿no? Miraflores es una zona residencial y también muy, vamos a decirlo, también de financiera, empresas y demás. Y a pesar de eso, sobrevive el elemento, el montículo, ¿no? Y forma parte, incluso si uno tiene una vivienda, una residencia alrededor de una zona arqueológica, vale mucho más, ¿no? Ok, y ahí se ve, ¿no? Entonces, forma parte de la trama urbana. Incluso las calles se han adaptado a la forma de Puyana, ¿no? Las que están alrededor. Maranga, San Marcos. ¿Quién no conoce la Universidad de San Marcos? Bueno, San Marcos, Católica, toda esa parte ha sido zona arqueológica, ¿no? Y a pesar de las cortes y retaseos por la Avenida Venezuela y el crecimiento también de las facultades de la universidad, porque todo eso era zona arqueológica, se mantiene varias grandes huacas dentro, ¿no? Incluso había una debajo, hay una debajo del estadio de San Marcos que ya se perdió. Pachacamac, bueno, tiene bastante para revisar, ¿ok? Sobre todo el Templo Viejo, pero miren cómo Pachacamac, el espacio.
ha crecido en base a la zona arqueológica, ¿no? Hay varios fundos por ahí, hay una plaza de toros, una plaza de gallos, hay campos deportivos, club privados y demás, y vemos que esa dualidad, ¿no? Pachacamac, si ustedes lo visitan, es totalmente desértico, ¿no? No hay ni una planta en la zona arqueológica, y dudo mucho que pueda crecer cierta parte, nada más. Pero cuando uno llega a la parte más alta del Templo del Sol y puedes apreciar toda esta maravilla de paisaje, la verdad, uno da a entender que está en otro espacio, ¿no? En otro mundo, que es quizás lo que querían ellos, ¿no? Al fin y al cabo, aprovechando la propia geografía. Guayamarca en San Isidro, tal vez han pasado por ahí, no está rodeado de varios edificios residenciales sobre todo, y gracias a la gestión de la municipalidad también se mantiene, ¿no? Es una zona arqueológica, una huaquita que se ha consolidado, se ha hecho una restauración un poco polémica en los años 60, pero al menos alguien se preocupó, ¿no? Y la municipalidad también lo está haciendo. Y otra cultura que también está presente en Lima y que la mayoría de huacas de Lima son de la cultura Ichma. Los Ichma aumentan más los canales de regadío y la Lima actual ya es una Lima Ichma, ¿no? Cuando llegan los españoles, Gonzalo Pizarro a Lima, eso es una Lima Ichma. Y los incas llegaron, dejaron encargado a alguien, a Taulichuco, listo, nada más, pero todo lo que encuentran, todas las zonas arqueológicas que él lo llamaban mezquitas, así le llamaban los españoles, en realidad es de la cultura Ichma, ¿no? Y se dividen por sectores, ¿no? Esto de acá es una información de doña María Rosborowski, que en paz descanse, que analizó bastante sobre la Lima antigua, ¿no? Y bueno, arquitectura, pues encontramos las rampas, ¿no? Y también es con rampas que han visto bastante en varios lugares, por ejemplo, Pachacamac, ¿no? Hay templos con pinturas murales que todavía se siguen trabajando. ¿Mm? El Museo de Pachacamac lo pongo acá como un buen ejemplo, ¿no? De poder conectar la zona arqueológica con la población. Cuando uno diseña un museo, no debe ser un espacio de cuatro paredes con un techo, pongo paneles en todos los lados y un foco en el medio y se acabó. Eso ya no funciona. A nivel museístico, la museología pretende que la persona o el poblador pueda tener un contacto, sentirse enganchado con la zona arqueológica. Y si ustedes visitan este museo, que yo me quedo maravillado, que hace poco he ido a revisarlo, tiene las formas, los colores y texturas que me conectan con la zona arqueológica. Incluso tiene ventanas y vistas de frente al Templo del Sol. Ha sido muy bien conceptualizado y forma parte en realidad de la zona arqueológica en sí. No se crea una diferencia de elementos, conecta muy bien al poblador, ¿no? Que eso es lo que se busca al fin y al cabo. Y bueno, acá hay una relación de varias zonas arqueológicas, Puruchuco en Ate, que lo pueden visitar, Campoy también, en donde se realiza también la festividad del Inti Raymi. Siempre, ¿no? Hay un colectivo también y la población va y hay toda una fiesta, ¿no? Y se explica y se va concientizando a la persona, no adoctrinando, ¿ok? Sino concientizar. Hacerle entender al poblador que está ahí, que quizás ni siquiera sea un poblador oriundo de la zona, pero que por necesidades de vivienda y por el crecimiento de Lima ha llegado hasta ahí. Hacerle entender que ese elemento que está ahí forma parte de la ciudad y estuvo antes que la persona. Eso se llama respetar lo previo, ¿no? Hay que tener un respeto por lo que está ahí. Y que si uno lo cuida, también llega el turismo. Y si hay turismo, hay ingreso económico y todos están beneficiados. Pero si dejamos de lado esto y pensamos que es una arquitectura atrasada, o como he escuchado a mis maestros, que sus maestros le decían muchísimo tiempo atrás, que estudiar la arquitectura prehispánica peruana era una arquitectura atrasada de gente del Andes, así, de una manera muy despectiva. Felizmente eso ya no existe. Ese tipo de enseñanza no existe ni mentalidad, pero puede quedar arraigada ahí. Y yo que soy un explorador de huacas, cada vez me sorprendo más de las maravillas que hay ahí, porque uno puede ver adobe, puede ver barro, puede ver un adobón, un tapial, pero tiene cosas interesantes, ¿no? Miren Mangomarca. Mangomarca es la única huaca, una pirámide de 5 lados. La mayoría que ustedes ven son de 4 lados, ¿no? Rectángulos, cuadrados y demás, forma ortogonal, pero esto es casi como un pentágono. Es muy curioso, ¿no? En San Juan del Lurigancho. Felizmente ya se está manteniendo, al menos se está cuidando, ¿no?
San Borja también tenemos cerca al museo, perdón, al Ministerio de Cultura. Santa Catalina en la Victoria, que está bien conservada porque la zona de Santa Catalina es una zona tranquila, residencial, ¿no? Y miren ahí, por ejemplo, se sigue trabajando todavía, incluso se han encontrado algunos restos, ¿no? Porque estas huacas también se convertían en el tiempo en cementerios, ¿no? Guantille también es un buen ejemplo. Era una zona donde se había convertido en todo un taller mecánico y se había invadido con casas y demás. Se logró recuperar también. Y Guantinamarca es un buen ejemplo. Me gusta a mí hablar de Guantinamarca, que está en San Miguel, que hoy día ya está consolidado por un parque alrededor, ¿no? Pero también hay unos unidades de vivienda, módulos, los edificios multifamiliares, que han tomado la forma de la Huaca, que es casi un cuadrado, y han hecho módulos de edificios alrededor. O sea, el patrón de la Huaca se ha repetido en la urbanización, un patrón urbano se ha mantenido en base a lo que ya preexistía. Eso es interesante porque se mantiene un lenguaje con lo que existe previamente, ¿no? La cosa no es encerrar a la Huaca en una reja, en un muro, no, ya le hemos arreglado, lo hemos pintado, está todo listo, ya, muy bien luces, inauguración, bravo, palmas, ¿no? Gracias. ¿Y qué? No hay contacto. Aquí hay un parque y los niños entran, no entran a la Huaca obviamente, pero tienen una conexión, incluso las personas en las partes más altas del edificio. Y si uno lo ve desde arriba, se puede ver varios cuadraditos así, ¿no? Con los edificios que se ha formado de manera modular, ¿no? Como era antes y como es hoy, ¿no? Lo que se ha podido rescatar. Mateo Salado es otro ejemplo claro también, ¿no? Igual fue rescatado de varias negocios para arreglar autos y pintura, me parece, ¿no? Hoy día está cerca de la Plaza de la Bandera, muy cerca de la Católica. En realidad fue una zona muy importante. Se puede visitar también Mateo Salado, ¿no? Varias pirámides. Estas de acá que les muestro, Tres Palos, Cruz Blanca, ¿no? San Miguel, forman parte del Parque de las Leyendas, ¿no? Pero el Parque de las Leyendas, en realidad, que es un zoológico, es algo que se ha puesto encima de una zona arqueológica. El Parque de las Leyendas era un parque que se llamaba de las Leyendas porque tenía ahí una historia, ¿no? Y que luego, en los años en que se hizo, se adaptó a un zoológico, se pensaba que simplemente era tierra, montículos, y como no había un plan o una visión a futuro de poder haber sido restaurado, se puso este lugar de los animalitos, ¿no? Acá, y bueno. Habrá que conservar lo que hay y el parque lo está haciendo, ¿no? Pero si ustedes caminan por diversas partes de este zoológico, todo abajo son huacas. Porque esta zona de Maranga, Parque de las Leyendas, Católica, San Marcos, Palomino, era la antigua Lima. Yo siempre digo, ahí estaba la Lima original, la versión 1.0. La 2.0 es la que está en la Plaza de Armas, en la Plaza Mayor. Pero aquí estaba el centro de toda la cultura Ichma y de todo el valle, ¿no? La Gran Lima de Maranca, que bueno, pues hoy día, al menos en parte, se está recuperando o cuidando más que todo. Si viajamos al este y vamos por la carretera central, también hay cosas interesantes, ¿no? Como Huaycán de Pariachi, San Juan de Pariachi, Huaycán de Pariachi, que fueron también reconstruidas, vamos a decirlo así, y hoy día siguen todavía siendo consolidadas y en proceso de restauración y de cuidado, a pesar del crecimiento urbano. Pero mucha gente, los pobladores, van a desconocer de esto, porque ya se ha invadido varias partes, incluso el propio cementerio de esta zona ya fue totalmente invadido por viviendas. O Huaycán de Cieneguilla, que para mí es una zona arqueológica de las que más me agrada, de las que más me gusta, porque hasta el día de hoy se sigue trabajando aquí y los pobladores de la zona de Huaycán de Cieneguilla son los propios guías. Ha tomado tiempo en hacer entender a las personas o que ellos mismos se den cuenta de la importancia de su zona arqueológica y si la cuidan y forman parte de las actividades que se hacen para los diversos pobladores o turistas, va a llegar más personas, ellos se sienten identificados también, incluso los niños que hay un colegio cerca, y van a defender su huaca. Esa es la idea. Lo mismo pasa en Puruchuco, me olvidé mencionarlo, pero hay muchas actividades también que se hacen para las poblaciones y de manera gratuita. Esa es la manera de acercar, ¿no? Nosotros no podemos alejar a la persona de lo que tenemos, y más que todo con una arquitectura que se está perdiendo con el tiempo.
y que tiene mucho valor y mucha riqueza. Yo sé que muchas personas cuando van dicen, "No, veo muros, veo piedras, veo adobes, pero es que no tenemos la mentalidad prehispánica. Tendremos que hacer un viaje o tendremos que pararnos un rato y escuchar a la persona que está haciendo el guiado, explicando, dando la información, para poder entender por qué se hizo de esa manera. El habitante prehispánico tenía una visión del mundo muy diferente. Ellos no tenían un presente, pasado y futuro. Para ellos el tiempo era uno solo. Y los dioses podían estar tanto arriba como abajo, con ellos o sin ellos, o en cualquier lugar. Podría ser un animal, podría ser una piedra, podría ser el agua, o podría reencarnarse hasta una persona. La forma de ellos era así, el contacto con la naturaleza, ¿no? El viento, el sol, la lluvia, todo eso ayudaba a que ese personaje pudiera entrar en equilibrio y que su vida sea próspera. La idea de las culturas prehispánicas era que todo el mundo tuviera la misma oportunidad y no hubiera carencias, ¿no? No era una vida lineal, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso con el tiempo se ha perdido. Yo creo que es importante que lo que he mostrado a ustedes y que en muchos casos, muchos distritos o autoridades, vamos a decirlo, lo han cuidado, sirva también para que la persona pueda llevar esa información a los demás y no solamente sea un elemento eh, turístico, que es lo principal, ¿no? Fotos, selfies y demás, pero también hacer entender a la persona que eso que está ahí va a servir para generaciones futuras, sobre todo para las personas que están en el rubro del diseño. Sirve esto porque hoy día no tenemos una arquitectura de estilo peruano. Hasta ahora no lo tenemos, ¿no? Siempre tenemos la información que viene del extranjero. Un estilo tal llegó acá y se puso acá, ¿no? Viene otro y otro y otro. Desde que llegaron los españoles a América en general, siempre ha sido todo extranjero, pero nunca salió un lenguaje propio peruano, porque no se ha tomado el tiempo de entenderlo. Y acá quiero hacer una llamada también de atención que muchas universidades e institutos están dejando de lado la enseñanza de la arquitectura peruana y del arte peruano en general. Entonces, si yo soy peruano y quiero que este legado continúe, ¿cómo va a continuar si no le estás dando al estudiante, al poblador, a la persona información que le va a servir a futuro y que va a rescatar nuestras raíces? ¿Por qué tenemos que pensar que esto es algo atrasado? Al contrario, ¿no? No estamos siendo cuidadosos con lo que tenemos, no estamos amando lo que tenemos. Por un lado hablamos, sí, Machu Picchu, maravilla mundial, genial, sí, bravo, viva todo, pero ¿y luego qué? ¿Qué más estamos haciendo? Al final, esto es un deber y un derecho. Tenemos el derecho a conocer, ¿no? Y nadie puede negarnos el conocimiento de este precioso mundo prehispánico dentro de Lima. Pero también tenemos el deber de cuidarlo, tenemos el deber de visitarlo. Antes de irnos al extranjero, pensemos en visitar nuestro Perú, nuestro país, sobre todo Lima. Lima tiene más de 300 zonas arqueológicas en todo Lima metropolitano, de las cuales solo un porcentaje está recuperado y el otro está en proceso, o quizás ahorita ya lo están rompiendo e invadiendo. Cada vez que veo las noticias me espanto porque voy a un lugar y ya no encuentro algo, desapareció, ¿no? Y eso es lamentable. No se ama lo que no se conoce, siempre digo esa frase, mucha gente ya me conoce por esa frase, ¿no? No se ama lo que no se conoce. Entonces, si pudiéramos conocer esto y nos diéramos un tiempo, vamos a ver, ¿no? Que va a aportar bastante, sobre todo a nuestra identidad nacional. ¿Por qué nos quieren en el extranjero? ¿Por qué en el extranjero todo el mundo se muere por el Perú? Sobre todo los asiáticos que vienen, se saben todo de memoria, ¿no? Sí, Machu Picchu, Pachacamac, me voy a Ayacucho, Cusco, porque no lo tienen. ¿Por qué los extranjeros, por qué los norteamericanos se mueren por venir acá y quedan maravillados? Porque no lo tienen, no tienen nada. Prehispánico me refiero.
Nosotros tenemos una riqueza y con respeto que se merece México y Guatemala tenemos mucho más que los aztecas y los mayas. Solo Lima nomás tiene eso. Imagínense todo el Perú, ¿no? Pero le seguimos dando la espalda. Ese es lo más triste, eso es lo que más me apena y a mucha gente también. Pero tenemos que entrar poco a poco. Yo sé que todos los que están ustedes aquí y forman parte de este conversatorio de hoy, mañana y pasado, es porque tienen un interés y eso me alegra bastante. Y es un deber del estudiante de arquitectura y de diseño, de interiores y ramas afines, entender esto es su deber. No es que, bueno, nadie me obliga, no. En otros países la enseñanza de sus arquitecturas antiguas está obligado desde el colegio, está dentro de la malla curricular de la educación básica. Aquí no, aquí va desapareciendo como las huacas, ¿no? Entonces visítenlo, conózcanlo, atrévanse a ir, a investigar, a ver, van a encontrar cosas maravillosas. No podemos volver al pasado y decir, vamos a destruir Lima y reconstruyamos todas las huacas. Esa ideología no sirve. No podemos volver. Ya Lima ya creció, ya mutó, evolucionó como cualquier ciudad. Europa es igualito. Después de la guerra se empezó a caer cosas y empezaron a levantar otras cosas. Igual acá. Pero tenemos que aprender a convivir, ¿no? Como las personas que somos diferentes, ¿no? Tenemos opiniones y posiciones diferentes. Lo único que no queda es convivir. Llegar a un punto de un equilibrio. Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos para que a futuro podamos decir, nosotros somos peruanos con orgullo y sobre todo limeños, limeños prehispánicos, ¿no? Cuando no exista nada en Lima, créanme que Lima va a ser un caos. Y cuando no exista nada en el Perú del pasado, peor va a ser porque nadie va a venir. Y se va a ir perdiendo esa información. Pregúntenle ustedes a sus abuelos, se van a acordar de muchas cosas. Pero de aquí a un tiempo, cuando ustedes tengan nietos, pregúntenle algo de Pachacamac. Decir, ¿qué es Pachacamac? ¿Pachamanca? No sé. No sé qué es eso, ¿no? Porque se fue perdiendo. Entonces, es una responsabilidad de todos, ¿no? Y hay que cuidar. Así como cuidamos nuestra casa y nuestro patrimonio, también esto es nuestra casa, porque es patrimonio de la humanidad, que está inscrito en UNESCO. Eso ya implica una responsabilidad. Tenemos que cuidar todo, ¿ok? Prehispánico, virreinal, republicano, moderno, contemporáneo, todo tiene un lenguaje, una idea, un concepto, algo tiene que rescatar, pero hay que saber conservar. Esa es la idea. Sin eso no lo podemos hacer, ¿no? Y aquí tengo un pequeño mapa, porque yo siempre voy poniendo pines ahí en el Google Earth de cada zona arqueológica en base a lo que investigo y en base a lo que puedo ver con el Google Earth, y voy encontrando más y más zonas arqueológicas, algunas cuidadas, otras a un paso de desaparecer, pero hay en varios lugares, solamente Lima, ¿no? Y eso que todavía falta en muchos otros lugares, pero la verdad cada vez me sorprende más lo que encuentro. Y esto es gracias, obviamente, y tengo que ser muy agradecido con mi universidad, con la Villarreal y con mis grandes maestros que me inculcaron a poder investigar, porque esa es la misión de un universitario, la investigación, y de un estudiante de carrera técnica también la investigación, ojo, y poder preservar, investigar, ir, fotografiar, mapear y demás, y guardar esa información que tenemos ahora y que todos los ponentes de hoy día lo hemos visto, va a servir para futuro, ¿no? Para que pueda ayudar a otras personas a entender algo que quizás con el tiempo vaya a desaparecer y tenemos que cuidarlo, ¿ok? Bien, eso es todo. Gracias, David, por la oportunidad. Yo sé que el tiempo es tirano. Pasaría horas y horas hablando sobre el aporte prehispánico en Lima, pero creo que esto puede ayudarnos un poquito a tener conciencia y poder conocer de manera virtual rápidamente lo que tenemos en nuestra Lima de departamento y nuestra Lima de metropolitana. Si por ahí hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, lo puedo leer en el chat. No sé, David, si no.